Este módulo se trata del informe y el uso de los datos. A esta altura ya sabrán que durante las actividades de supervisión se recopila una cantidad considerable de datos. Este último módulo trata de la recopilación de esos datos en informes y de la utilización de los resultados del análisis de datos como base para modificaciones del programa. Anteriormente se trataron los informes relacionados con la supervisión externa. Para recapitular, el molino debe recibir un informe de la autoridad reguladora poco después de cada visita de auditoría e inspección. El informe debe incluir la lista de control de la auditoría, las observaciones realizadas durante la visita, los resultados del análisis de las muestras de harina, recomendaciones y cualquier acción correctiva necesaria. Sin embargo, lo que no hemos discutido anteriormente es qué hacer con ese informe. Conserven el original o una copia de cada informe de auditoría e inspección en los archivos del molino. La Oficina Nacional de la Autoridad de Control Alimentario y el Centro de Recolección Central del Programa de Fortificación de Harinas. Carguen también los datos pertinentes en la base de datos del Programa de Fortificación. Para la supervisión de las importaciones, los funcionarios de aduanas de cada punto fronterizo deben preparar un informe de las harinas y las premezclas que han entrado en el país. Esto debe hacerse trimestralmente al comienzo del programa. Una vez que tengan la certeza de que el programa funciona bien, estos informes pueden hacerse 2 veces al año o anualmente. La sección de harinas del informe debe incluir estos datos: la cantidad de harina importada, la cantidad de lotes acompañados del correspondiente certificado de análisis, la cantidad de lotes analizados cualitativamente, la cantidad de lotes fortificados confirmados por una prueba cualitativa, la cantidad de lotes sometidos a pruebas cuantitativas y la cantidad de lotes que se fortificaron de acuerdo con la norma de fortificación según los resultados de la prueba cuantitativa. En el informe, los datos sobre harina deben clasificarse por tipo de harina, productor y marca si es posible. Veamos un ejemplo en un momento. La sección de premezclas del informe debe incluir estos datos: la cantidad de premezcla importada, la cantidad de lotes acompañados del correspondiente certificado de análisis, la cantidad de lotes que se sometieron a pruebas cuantitativas, la cantidad de lotes que cumplieron la norma de fortificación. En el informe, los datos de premezcla deben clasificarse por productor. Esta tabla muestra la harina de enero a marzo del puesto de control fronterizo número 5. El tipo de harina es harina blanca refinada, como se indica en la parte superior del gráfico. Los 2 productores de este ejemplo son El Trigo Es Bueno y La Mejor Harina. Durante el periodo se importaron 3 marcas de El Trigo Es Bueno y 2 marcas de La Mejor Harina. La tabla proporciona detalles sobre la cantidad de harina importada, la cantidad de COA, la cantidad de pruebas cualitativas y cuantitativas y los resultados de las pruebas para cada marca. Se debe incluir en el informe una tabla similar para premezclas como se observa aquí. El nivel de categorización es simplemente por productor. Debe archivarse una copia de estos informes en la Oficina Nacional de la Autoridad de Control Alimentario y en el Centro de Recolección Central del Programa de Fortificación de Harinas. Los datos pertinentes también deben cargarse en la base de datos del programa. Para la supervisión comercial, los laboratorios responsables de recibir y analizar la harina fortificada deben elaborar un informe trimestral al comienzo del programa. Una vez que el programa funcione bien, estos informes pueden hacerse 2 veces al año o anualmente. Los informes indicarán si cada muestra de harina se fortificó e incluirán el tipo y contenido de cada vitamina y mineral que se analizó. Los informes deben clasificarse por tipo de harina, productor y marca si es posible. Archiven una copia de cada informe en la Oficina Nacional de Autoridad de Control Alimentario y el Centro de Recolección Central del Programa de Fortificación de Harinas. Carguen también los datos pertinentes en la base de datos del programa.
Al menos una vez al año debe elaborarse un informe resumido de todos los datos de supervisión reglamentaria. El informe puede esbozarse como se ve aquí. En primer lugar, siempre es mejor presentar el programa de fortificación y proporcionar algunos antecedentes. A esto puede seguir la parte central del informe, en la que se describen los indicadores incluidos en el informe, se explican los métodos de recolección de datos, se comparten los resultados de análisis de datos y se interpretan dichos resultados. La parte final del informe puede enumerar los logros y los desafíos, además de las recomendaciones. Es muy importante que el plan de supervisión del país designe a la entidad responsable de redactar los informes resumidos. La parte responsable podría ser la alianza multisectorial o un comité dentro de esa alianza. Otra opción podría ser la División de Estadística del Ministerio de Salud, que también puede actuar como centro de recolección central para el programa de fortificación de harinas. Los informes resumidos deben ponerse a disposición de todas las partes interesadas clave en la fortificación de harinas, como los molineros implicados, las agencias gubernamentales, las organizaciones internacionales y los grupos cívicos. Se recomienda compartir también con el público las principales conclusiones de los informes resumidos de supervisión. Esto puede hacerse de diversas formas, como presentaciones, artículos de prensa, cobertura en radio o televisión o a través de la página web del gobierno. Piensen en lo que funcionaría mejor en su país. Ahora pasaremos a la segunda parte del módulo, el uso de datos. Durante la fase de planificación del programa de fortificación, las partes interesadas toman decisiones informadas basadas en el estado nutricional conocido o estimado de la población, el financiamiento que se puede asegurar, la capacidad técnica de los molinos de harina y los laboratorios, los recursos humanos disponibles y la cantidad de harina importada frente a la producida localmente, por nombrar algunas variables, aunque con el tiempo el programa tendrá que evolucionar. La supervisión informa a las partes interesadas sobre la situación del programa de fortificación de harinas. Si los resultados de los análisis de datos indican que el programa de fortificación está funcionando bien y va por buen camino para alcanzar sus objetivos, celebremos el progreso. Si por el contrario, los resultados sugieren que el programa no está funcionando como se esperaba, el informe resumido de supervisión debe ofrecer recomendaciones prácticas para modificar el programa. Por ejemplo, el informe podría aconsejar una modificación de la legislación o la norma de fortificación. O podría recomendar un control fronterizo más estricto en el puerto debido a la elevada proporción de harina no fortificada disponible en los alrededores. Sin embargo, ¿cómo se materializan dichas recomendaciones? La alianza multisectorial con representantes de los sectores público, privado y cívico deberá encargarse de revisar a profundidad cada informe resumido y resumir a las partes interesadas para catalizar la acción. Cuando las partes interesadas se reúnan para debatir cómo avanzar con las recomendaciones, será importante acordar las modificaciones prioritarias, asignar tareas a las partes interesadas pertinentes, programar futuras reuniones, elaborar un calendario de acción y fijar plazos. Estos factores aumentan la probabilidad de que los cambios del programa se logren oportunamente. Una vez finalizado el módulo, pasaremos a la conclusión del curso. Deberán poder recordar conceptos básicos sobre supervisión y estar más seguros de su capacidad para participar en actividades de supervisión. Compartan estos nuevos conocimientos con sus colegas y háblenles de este curso. El siguiente paso es poner en práctica sus nuevos conocimientos. Si su país tiene un sistema de supervisión, dediquen un tiempo a evaluar sus puntos fuertes y débiles basándose en lo que han aprendido aquí. Si su país no dispone de un sistema de supervisión, reúnan a algunas personas con ideas afines para iniciar el proceso de planificación. Les dejo 4 puntos clave del curso. En primer lugar, el objetivo de un programa nacional de fortificación de harinas es mejorar la ingesta de nutrientes y el estado nutricional de la población de su país. Recuerden siempre que, al participar en esta iniciativa, están ayudando a la gente a ser más inteligente, más fuerte y más sana. Madres,
padres, abuelos, niños en edad escolar y especialmente bebés en desarrollo. Además, la supervisión da la certeza de que su programa de fortificación de harinas está funcionando. Sin ella, se está invirtiendo en la iniciativa a ciegas. En tercer lugar, la supervisión reglamentaria debe centrarse principalmente en las auditorías. Si el proceso de fortificación está activo y los protocolos de QA, QC están en funcionamiento y se siguen adecuadamente, se puede suponer razonablemente que la harina se está fortificando correctamente. Por último, para que la supervisión valga la pena, los datos deben analizarse y los resultados deben utilizarse para informar sobre el cambio y el crecimiento del programa. En nombre de la GAIN, la FFI y el IGP Institute de la KSU, me gustaría agradecerles por su interés en la supervisión de la fortificación de harinas. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que han participado como invitados, han revisado los materiales del curso y han proporcionado videos, fotos y ejemplos para mejorar el contenido del curso. Y felicitaciones a todos los participantes que han completado con éxito este curso.